SER Podcast. Alto en nombre de la unidad de vigilancia. Está usted completamente detenido. Le tenemos rodeado. Sabemos que usted habla muy malamente. Pues eso, 3.000 diarios, 16 años, menos los fines de semana, salen unos 12 millones de capítulos diarios. 12 millones de capítulos diarios. Ayer fue un día de muchas emociones y reencuentros, tanto en la parte israelí como en la palestina. Los 20 rehenos vivos. ¡Vamos, Mariano! ¡Vamos, Mariano! ¿Cómo te lo tenías que pasar con Mariano, Virgen Santa? Tenía una tranca. Él nació en Medina Zara, que este es el que nació en Medina Zara en 1936, murió en Córdoba en 1909. Fue el cirujano más citado de todo el medievo. Es una pesadilla tremenda. En la madrugada, del martes al viernes, Los canarios siempre se juegan en domingo. A las 12 en la península y a las 1 allí en la isla. Espera que me estás haciendo un lío. Hora peninsular. A las 12 aquí. Para que sea a las 12 en la península. Exactamente. No. O sea, no, para que sea a las 12. A la 1 al revés, qué lío. Le acabamos de dar un corte a Isaías La Fuente, buenísimo. Buenísimo. Es increíble. Podemos cometer errores. Iban los errores. Rápido, hay que emitir esta cinta, esta grabación. Esto sin más dilatación y a su hora. Son las 4 de la madrugada, las 5 en Canarias. UDV. Unidad de Vigilancia. Muy oportuno el lío horario, para este fin de semana vísperas, que tenemos por delante. No bueno, ¿a quién le sacamos las muelas hoy, Isaías? Pues mira, en este informe 848 hay un tropezón, ya lo decíamos antes, que brilla con luz propia, el lapsus de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que quiso decir coalición y dijo corrupción, y claro, la cosa acabó como acabó en el Congreso. Y señora García, queda gobierno de corrupción para rato, sigan así que no llegarán de corrupción para rato. Y lo dijo en el Senado, no en el Congreso. Empezamos bien el informe. Claro, si Pablo Casado siguiera al frente del PP, pues le podía haber respondido algo así. La gente sabe perfectamente que cuando Susana Díaz sale a hablar de corrupción no tiene ninguna credibilidad. Cuando Felipe González viene a dar lecciones de corrupción tampoco tiene ninguna credibilidad. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Pero bueno, es Feijóo el líder del Partido Popular en estos momentos y oye, ave que vuela a la cazuela. Cada vez que le pregunto sobre corrupción usted me dice que la economía crece. Así que díganos, ¿qué datos económicos justifican que su vicepresidenta del gobierno, en un lapsus de sinceridad, nos haya dicho ayer en el Senado que hay gobierno de corrupción para rato? Claro, como decía Tony Martínez. Hay aquí una cosa reseñable y es que precisamente Alberto Núñez Feijóo, hablar de lapsus de otra persona, a Pedro Sánchez se las dejan votando. Lapsus los tenemos cualquiera, usted es un campeón en lapsus. ¿O es que cuando usted dice que Huelva está en el Mediterráneo o que Orwell escribió su obra 1984, en 1984 no es un lapsus sino incultura? Pues mira, aquí tenemos a Pedro Sánchez de vigilante, lo recibimos con alfombra roja. Podría haber puesto más ejemplos el presidente del gobierno porque Feijóo los acumula. La semana pasada, por ejemplo, recogimos este momento en que confundió un sustantivo con un adjetivo. La inmensa mayoría de los españoles comparte el estupor por utilizar un adjetivo que creo que es muy correcto del auto. Pues no, es muy incorrecto como adjetivo porque es un sustantivo. Recogimos la vigilancia la semana pasada de oficio en la unidad, pero nos llegaron también vigilancias a través del correo de Miguel Ángel Sanz, de Yolanda Morán, Santiago Aguilar y Federico García, para que consten sus vigilancias. Bien es cierto que el lapsus de Yolanda Díaz tuvo un precedente hace meses que ya apuntaba a maneras, cuando pidió en el Congreso una inhabilitación para los correctos en vez de para los corruptos. Sexto, extender la inhabilitación a 30 años para cargos públicos correctos. Bueno, más bien para los incorrectos o para los corruptos. Pero bueno, oye, pelillos a la mar, que nosotros también nos equivocamos con ella. Esta misma semana, Tony Martínez pues le quitó el Ministerio de Trabajo, por ejemplo. Y hombre, un lapsus tampoco es para cesarla. Le vigila José Antonio Padilla. El gobierno ha anunciado una subida de las cuotas de los autónomos. Esto también te va a interesar, Violeta. Qué bien. Argumentando que noticia. es por vuestro bien, para cobrar más pensión cuando
Te jubiles. Ministra de Trabajo Elma Saiz. Pues nada, José Antonio le recuerda a Tony que Elma Saiz es ministra de 3 cosas: de inclusión, de seguridad social y de migraciones, pero de trabajo no. De trabajo sigue siendo la vicepresidenta Yolanda Díaz. Pues sí, es un verdadero lío y no solo nos liamos con los cargos de nuestros políticos, también nos sucede con frecuencia que nos liamos al ordenar palabras. Mario Suárez, por ejemplo, nos envía este momento de las mañanas de Radio Nacional de España en el que el desorden conduce a una melonada. La que devora libros de toda la vida. Esa es mi hermana de toda la vida. Mi hermana de toda la vida. La que devora libros es mi hermana de toda la vida. Claro, se supone que si es tu hermana, lo es de toda la vida. Lo que quería decir es que la que en casa devora libros de toda la vida es mi hermana o su hermana, en este caso. Hay que ordenar bien las frases y tener cuidado con las puntuaciones para no convertir a un querido compañero en encubridor de un presunto asesino. Ya lo recordábamos antes, pero Nieves con Costrina fue la vigilante. El presunto asesino de Marta, la mujer de 21 años que vivía en Villaverde, ha ingresado ya en prisión tras haberse agotado el tiempo de detención preventiva. Esta misma mañana ha sido detenido también el presunto encubridor, Alfonso Gea. Bueno, mediante este procedimiento pues hemos convertido en presidentes de gobierno a algunos compañeros, en reinas de España también a alguna compañera. Y es que, claro, quizás con la coma, con un punto y seguido o con los 2 puntos no sea suficiente. A lo mejor con un informa Alfonso Gea habría quedado todo resuelto y Alfonso Gea libre de toda sospecha. Bueno, a veces también nos sucede que la excesiva síntesis nos lleva a decir cosas extrañas, como esta que nos envía Sergio Rosado. Ayer también lo contábamos y enseguida estarán por aquí en un Día Internacional de la lucha contra el cáncer de mama. Estamos haciendo avances, pero no se puede parar. Cualquier día es un Día Internacional de la lucha contra el mama, pero hoy es el día en el que en Carrusel, por supuesto, lo vamos a tratar. La lucha contra el mama, contra el cáncer de mama, que el otro desde luego suena raro. Y también por influjo de la vasectomía, supone José Antonio Barrionuevo, llamamos masectomía a la mastectomía. Llegó la cita para la mamografía cuando ya se había tenido que practicar la mastectomía. Mastectomía, le falta una mastectomía, T. efectivamente. Sí. En fin, en ocasiones nos comemos palabras o nos comemos letras, como en este caso. En otras ocasiones añadimos palabras innecesarias y caemos en la redundancia. El vigilante es el mismo que antes, Sergio Rosado. Es porque piensa que es tarjeta roja de Dani Vivian y mucha personalidad por parte del árbitro de campo, que ha visto que antes hay una falta previa. Antes hay una falta previa, que es lo que tienen las faltas previas. que son antes, no suelen después. ser antes, ¿no? Es una redundancia semejante a decir que tu hermana es tu hermana de toda la vida. Bueno, tenemos otra, en este caso de Luis Piedrahita, que me envían Alicia Gaitón, Manu Zoco y Marta Estevez. Todo queda en casa. La vigilancia es este pene de hombre, el maravilloso pene masculino. Uno de los inventos más elegantes que he visto yo es ese anillo plateado con el interior de terciopelo carmesí que va en el cuello de las botellas para evitar el goteo inoportuno. Yo propongo lo mismo para el pene masculino. Bueno, tampoco hay que remarcarlo. Para el pene sería más que suficiente, ¿no? Y Alfonso Sanz, en el programa de Radio Nacional de España No es un día cualquiera, vigila otra redundancia de su presentadora, Pepa Fernández, en un programa que emitió desde mi tierra, desde la localidad de Brañosera, considerado el primer municipio más antiguo de España, dijo. Estamos a las 9:05 de la mañana, a las 8:05 en Canarias, emitiendo desde la localidad palentina de Brañosera, considerado el primer municipio más antiguo de España. Si es el primer municipio, suele ser el más antiguo. A lo mejor ya el segundo y el tercero se podría especificar. Pero bueno, Pepa Fernández, que cuida muy bien las palabras, se dio cuenta de la redundancia y corrigió. Brañosera, considerado el primer municipio más antiguo de España. He dicho el primer municipio, no, el municipio más antiguo de España. Eso es, con eso es más que suficiente. Brañosera, que es una localidad maravillosa. Y una más, que nos ha hecho llegar también desde nuestra casa, Iñaki de la Torre. El vigilado es Canijo de Jerez. En 24 horas de Televisión Española dijo que él era
un melómano de la música. Que son mis compadres de Cantabria, de Santander, que son un grupo de rock progresivo que funciona muy bien en directo y que le gusta mucho a los melómanos de la música como yo. Los melómanos de la música como yo. Los melómanos de la música como yo. Hombre, salvo que juguemos con las palabras y consideremos también melómano al que disfruta comiendo melones, y si además lo hace escuchando Beethoven, por ejemplo, que sí podría ser un melómano de la música en general. Si eres melómano, no hace falta aclarar más sobre cuál es tu afición. Y aquí estoy de nuevo, cruzando valles y montañas. Qué grande el Canijo, ¿eh? Grandísimo, grandísimo. Incluso hasta cuando se equivoca. Bueno, tenemos varias vigilancias de palabras fronterizas esta semana. Sergio Rosado nos manda esto que escuchó en la 1, en Mañaneros 360, sobre el bulo que hizo correr Miguel Ángel Rodríguez sobre el novio de su jefa, de Isabel Díaz Ayuso. Avalan así la gestión de Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de la señora Ayuso, quien ante el Supremo dijo que había difamado un bulo para proteger a su pareja. Bueno, es curiosa esta vigilancia porque evidentemente los bulos no se difaman, aunque algunos bulos se utilizan para difamar a alguien. Los bulos se difunden o se propagan, como dice nuestro vigilante. Pero, ojo, en la tercera acepción de la palabra, en el diccionario, difamar es también divulgar, aunque este sentido es un sentido desusado, según señalan los académicos en el diccionario de la lengua. Y otra vigilancia doméstica sobre palabras fronterizas que me mandan Lidia Ramón y Cristina del Casar. Hablábamos del tiempo en Madrid, con un cielo cargado de nubes, pero dijimos esto. En cuanto a la previsión del tiempo, tarde de nudes, pero sin apenas lluvias, salvo en la sierra y algún otro punto aislado. Tarde de nudes en Madrid. Casi noodles. Sí, más o menos, ¿no? Alguien puede pensar que Lidia y Cristina son excesivamente puntillosas. Oye, pronunciar una D por una B, pues tampoco es para tanto. Lo que sucede es que un nude es una de esas fotos íntimas que uno se hace y que manda a alguien por redes sociales o por mensajes. Y claro, pensar en una tarde de nudes en todo Madrid, pues es algo un poquito inquietante y desconcertante. Esta que me envía Álvaro Ortiz en Radio Nacional tampoco es mala. Hablaban del nuevo lanzamiento de la marca de ropa de Kim Kardashian y de un tanga muy especial. A ver. Porque si con el sujetador con pezones pensábamos que lo habíamos visto todo, ahora llega el tanga con vello público incorporado. Tanga con vello público. No me imagino de dónde sacarán el vello público para esos tangas, ¿eh? Quizás en la tarde de nudes en Madrid, pues no lo sé, ¿no? Bueno, suponemos que el vello será público. Y no público. Suponemos y supone nuestra compañera, porque lo suyo fue también un casi que malévolamente hemos montado. Porque si con el sujetador con pezones pensábamos que lo habíamos visto todo, ahora llega el tanga con vello público. El tanga con vello público. Uy, público está a punto de tropezar, pero al final corrige también a tiempo y corrige en público. Bueno, penes masculinos, vello público. No sé por qué me he acordado de este otro desliz sobre el tráfico y el mal tiempo en el Pirineo. Continúa la previsión de nevadas con alerta roja hasta mediodía en el Pirineo. Y por último van a encontrar tráfico irregular en Huesca, en la A23 hacia el Pirineo. Tráfico hacia el Pirineo, a lo mejor son ladillas, no lo sé. O que a lo mejor hace un frío de narices. De narices. Bueno, José Antonio Padilla, en Ser Aventureros, también pilló un error fronterizo a José Antonio Ponseti mientras presentaba a un activísimo Javier Sierra. Tú a todo no sé cómo llamarlo, englomerado con ahí, ¿qué haces, tío? ¿Viajas? ¿Te vas a tomar una caipiriña por el Caribe? Bueno, ya advertía a Ponseti, no sé cómo llamarlo, y efectivamente lo llamó mal, englomerado. Cree José Antonio, nuestro vigilante, que quiso decir conglomerado. Oye, pero vaya usted a saber. En todo caso, la palabra englomerado no la encontramos. No. Ahora, lo mejor de esta semana, en este capítulo, es la que nos mandan Felipe Lobato y Juan Carlos Vives. En un boletín, lo recordábamos antes, hablábamos de la extensión de los permisos por fallecimiento de un familiar y dijimos esto. Se mantiene la redacción actual de 2 días de permiso por fallecimiento de un familiar hasta el segundo grano de afinidad. En este caso estaríamos hablando de cuñados y abuelos del cónyuge.
Cuñados y abuelos que tengan 2 granos de afinidad. Sabemos que muchas características genéticas se transmiten, pero esta tan específica sobre los granos no la vimos venir, ¿no? Sobre todo en los cuñados. Bueno, en fin, Carlos Matera, Matt, no ha podido resistir la tentación, sí. Bueno. E imagina en la viñeta de hoy este curioso grado de afinidad, el segundo grano, ahí con una serie de deudos velando el cadáver de un señor que efectivamente también tenía 2 granos. Y José Enrique Merino cree que la portavoz del PSOE en Cáceres, se llama Belén Fernández, hablando de cifras de mayores que viven en su ciudad, utilizó un verbo también erróneo. Los datos cifran el número de personas mayores que residen en Cáceres en torno a unas 20.000 personas, es por tanto una cantidad nada desechable. También duda ella, nada desechable. Cree nuestro vigilante que debía haber dicho nada desdeñable o nada despreciable. Sí. Bueno, la vigilancia está en la frontera porque desechar es también menospreciar o desestimar o hacer poco caso a algo. Así que a lo mejor no sería un error del todo, pero en todo caso dejamos constancia de la vigilancia. Me encanta el Expediente X. El Expediente X, pues mira, tenemos alguno, Francino, esta semana. Mario Suárez, por ejemplo, nos manda este caso de inmigrantes menores muy arriesgados que se lanzaron al mar desde Marruecos para llegar a España. Los menores, entre los que había 3 niñas, accedieron aprovechando las malas condiciones del mar, y también la ausencia de vigilancia en el lado marroquí de la frontera. La verdad es que los inmigrantes siempre arriesgan su vida, ya sea nadando o en patera, pero suelen aprovechar las buenas condiciones del mar y no las malas condiciones del mar, ¿no? Y José María Padilla escuchó en nuestras emisoras de Baleares esta información sobre una extraña indemnización que la Fiscalía pedía para un delincuente. La Fiscalía pide que sea condenado a 6 años de cárcel y que indemnice a la víctima con 15.000 euros, perdón. Ah, bueno, corregimos a tiempo la información. Y sobre el lobo del... El robo, qué gran turrón. Sobre el robo del Louvre, uno de los más visitados de todo el mundo, el museo, Antonio José Pérez escuchó en el canal 24 Horas una cifra sobre el número de visitantes diarios del museo que le pareció un poco extraña, por exagerada. En un museo, el Louvre, que visitan cada día 8,7 millones de personas, que se construyó en 1980 y que estaba concebido para la mitad. Bueno, para la mitad son 4 millones y pico de personas a diario, ¿no? Bueno, 8 millones de personas que visiten ese museo o cualquier otro a diario es una barbaridad, desde luego. Serían 3.000 millones de visitantes al año, que es un tercio de la humanidad. Antonio nos dice que además está restringida la entrada al Louvre a unas 28 o 30.000 personas diarias, que sí que nos darían poco más de 8 millones de personas al año, pero no a diario. Desde luego nuestros vigilantes son muy precisos y son también muy sabios. Fernando García, por ejemplo, cree que en Carrusel Deportivo hicieron referencia a la expresión de que viene el lobo, atribuyéndola a Pedro y el lobo, pero realmente en la fábula de Esopo no se llamaba así. Antonio, yo no te quiero fastidiar el tema de tu historia de cuentos, pero será el cuento de Caperucita, no del lobo. El lobo y Caperucita, ¿no? Sí, pero es Caperucita. Romero dice el de que viene el lobo, que viene el lobo. Y acaba viniendo. Sí, pero el cuento es Caperucita, no. Es Pedro y el lobo. Pedro y el lobo. Pedro y el lobo, sí. Pedro y el lobo, sí. Bueno, realmente lo de que viene el lobo es de la fábula de Esopo, que se titulaba El pastor y el lobo, no Pedro y el lobo. Es una fábula del siglo VI a.C. y no es de Pedro y el lobo, que es una composición sinfónica de Prokofiev del año 1936. Bueno, esta concretamente. Sí que suena que viene algo, ¿eh? Sí, suena que viene algo, pero no tiene nada que ver con la otra fábula. Joder, bueno, qué finos, ¿eh? Son muy finos. Y mira, metidos en ciencia, por ejemplo, Tony Moll vigila a Juanjo Millás en A vivir que son 2 días, cuando hablaba de la muerte dulce que se produce a veces, desgraciadamente, por la combustión de los braseros. Y decía que es debido al CO2. Empieza a hacer una combustión más y empieza a emitir CO2, me parece, ¿no? Bueno, ya dice Juanjo, me parece, no estaba seguro. Tony nos recuerda que esa muerte no es debida al CO2, sino al monóxido de carbono. Esto es lo que nos dice el vigilante. Y Rafael Urturi apunta alto
y vigila un dato histórico a ser historia. Hablaban en el cronovisor de Francisco de Cuéllar, que vivió a finales del siglo XVI, en la época de Felipe II, y de su armada invencible. Uno de los momentos claves de esa gran flota organizada por Felipe II, ni más ni menos que para invadir Inglaterra, para derrocar a Isabel II, para imponer el catolicismo. Bueno, Isabel II todavía tardaría algunos siglos en nacer, de hecho, porque la reina inglesa era Isabel I. Y por cierto, el hijo de Isabel II pues se ha reunido con el Papa en la Capilla Sixtina, y Patricia Badenas hace un mes nos envió este momento de la sección de corresponsales de A Vivir, en la que Íñigo Domínguez cuenta un concierto que tuvo lugar en la Plaza de San Pedro del Vaticano, con drones haciendo dibujitos en el cielo, y sobre uno de ellos dijo esto. Por ejemplo, hicieron también las dos manos de la representación de Miguel Ángel del juicio final a la Capilla Sixtina, ¿no? La mano de Dios que se dirige a la de Adán, ¿no? Bueno, pues va a ser que no. Patricia nos recuerda que esa aproximación de dedos entre Dios y Adán no corresponden al juicio final de la Capilla Sixtina, sino al momento de la creación de Adán. Es decir, justo lo contrario. No nos habla del principio, sino que nos habla de el fin. Y vamos acabando. Cómo hemos cambiado. Ya sabes que en la pasada temporada, decidimos rememorar los 20 años de esta unidad de vigilancia. Muchos años. Claro, pero todo quedó interrumpido por las vacaciones de verano, después por las vacaciones casi de otoño que se tomó Cristina del Casar. Bueno, a finales de temporada nos quedamos haciendo ese repaso en 2020 casi, en el 2020, más o menos, sí, en nuestra 17ª temporada. Y ahora, pues retomamos el camino. Y mira, en vísperas del cambio horario, también ha encontrado Cristina en aquel año algunos tropezones con la hora y con el tiempo. Unidad de Vigilancia Lingüística. 20 años de... En nada 10 en Canarias, 11 aquí, donde estés en la península, no, y en revés, nada... al revés. Temporada 17. Volvemos a mirar atrás y vemos como lejano el 2020, pero ese año, además de los confinamientos y demás medidas anti-COVID, nos hacía el lío una medida que se repite 2 veces al año desde hace más de un siglo. ¡Ay, que cambiamos la hora! Sí, dentro de 40 minutos a las 3 serán las 2, que ya son ganas de alargar este año tan horroroso, pero le van a poner una horita más. El cambio de hora, lo volvemos a explicar. La madrugada del sábado al domingo a las 3 volverán a ser las 2, por lo que atrasamos el reloj. Nuevo cambio de hora inminente. Esta madrugada a las 3 los relojes se adelantan a las 2. De esta madrugada a las 3 los relojes se adelantan a las 2. Y ganamos una hora, aunque con el desconcierto Millás decía que le robaban. Me han soplado una hora de vida. No, Carlos, al contrario, te han regalado una hora. ¿Ah, sí? ¿No? Claro, pues... como has echado el reloj hacia atrás, hoy es el día de 25 horas. El día de 25 horas que luego devolvemos en primavera. Pero aquí, en la SER, cambiamos el horario cuando nos da la gana. 7 y 14 minutos de la mañana, 6 y 14 minutos en Galicia. Es la 1:00 en Barajas. Son las 4, las 3 en Valencia, las 3 en Valencia. Son las 6:15. Las 6:15 en Canarias. La hora en Canarias ha dado para mucho. Ahora también damos la hora en Caracas. A las 0:50, son las 2:50 de la medianoche, una hora menos en Caracas. Vamos a ver cómo... Canarias. Canarias. Y parece que en Baleares el mediodía llega antes. La Asociación Balear de Ocio Nocturno y Entretenimiento ha convocado a los empresarios para concentrarse a partir de las 11 del mediodía. En 2020 incluso vimos el futuro. Se marcó un partidazo ayer ante Ucrania con la jugada suya a 2 minutos de empezar el partido, Y Del Pino hablaba del día de 25 horas. Marta del Vado apuesta por 40. Tener un equipo médico de 15 personas a su disposición las 40 horas al día. Y ya puestos, había que aumentar también los días de la semana. Ha seguido abierto durante las 24 horas del día, los 365 días de la semana Luego está Pedro Blanco, que condensa décadas completas en un solo año. Van Halen, que se convirtió en icono del rock en los años 70 y 80 del año pasado. 20 temporadas de vigilancias. Bueno, pues como dirías tú, Francino, son las 5:33, las 5:33 en Canarias. En Canarias, claro. Sí. En algún sitio siempre son las 5:33. ¿Cuándo son las 5:33? Bueno, terminamos ya, ¿no? Terminamos ya, hasta aquí hemos llegado. Recuerden nuestra dirección de correo, que es udv@cadenaser.com, y si en algo nos hemos equivocado, pues ya saben.
Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Hasta el lunes, Isaías. Hasta el lunes. A descansar. Feliz fin de semana. Igualmente. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.